Juan capítulo 5, versículo 17, vamos a estar leyendo. En esta parte de la palabra de nuestro Dios, Jesús va en su ministerio y llega a un lugar donde hay bastantes personas enfermas. Pero Jesús va directamente a un varón que había estado enfermo por 38 años. Y el Señor le sana. Después de sanarle, le da indicaciones de que vaya a su hogar, que tome su lugar donde estuvo recostado durante un tiempo y que se vaya a su casa. Cuando esto está pasando, llegan los fariseos y aquellas personas que están mirando nada más qué sucede y se empiezan a molestar porque el Señor había hecho este milagro en un día de reposo. El Señor empieza a entablar una conversación y llegamos a este versículo. Versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ocupe su lugar. Vamos a estar hablando acerca del servicio a nuestro Dios. En esta ocasión Jesús estaba haciendo un milagro y las personas se molestaron porque Jesús había hecho un milagro, porque el día sábado no se debía de trabajar, como la ley había sido estipulada. Pero en sí no es que la ley esté mal. Lo que pasa es que nosotros hacemos mal uso de la ley en ocasiones y no la comprendemos, y como no la comprendemos, la aplicamos de una manera que puede dañar a otras personas. Miren, ese hombre había estado enfermo por 38 años. No leímos la porción porque solemos leer bastante por palabra de nuestro Dios y queremos tratar de no omitirla, sino de aprovechar el tiempo. Pero yo creo que usted conoce la historia, y si no, vaya a su Biblia y léala para que usted pueda comprender más este mensaje. Cuando el Señor hace este milagro, las personas que están alrededor se molestan porque el Señor hizo un milagro en el día de reposo. Pero el Señor les contesta diciendo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y me puse a meditar con respecto al día de reposo, que el Señor viene y estipula el día de reposo, pero no en sí para que el mundo no trabajase, sino para que hiciera un trabajo para el Señor. Porque el adorar a nuestro Dios es un trabajo que se nos instituyó a nosotros. Nosotros debemos de adorar a Dios. O sea que el día de reposo se creó para que le sirvamos a Dios. Porque nosotros los seres humanos acostumbramos llenarnos de tanto trabajo y no podemos calcular nuestras horas. Y para que nosotros tuviéramos el cálculo de nuestras horas, el Señor estipuló un tiempo. Porque si nosotros nos fuéramos a la eternidad, en la eternidad no hay un tiempo. Pero dice en el principio, y cuando el Señor dice en el Génesis, en el principio, entonces abrió un paréntesis donde creó el tiempo para nosotros. Dice que creó el sol, creó la luna para dividir los tiempos, creó las estaciones también, y eso nos formó un tiempo. Ahora usted sabe que hay día y que hay noche, que hay horas para trabajar y horas para descansar. Pero si no tuviésemos este tiempo, no sabríamos ni en qué hora estamos. A veces los varones tenemos este problema más a menudo, que nuestra esposa nos tiene que andar diciendo hasta cuándo cumplimos años, porque nosotros perdemos la noción del tiempo. Y eso que hay día y noche, ¿se puede imaginar usted si no hubiera día ni noche? No sabríamos ni cuándo nacimos. Pero Dios instituyó un tiempo, y Dios instituyó un día de reposo, pero no en sí para que la gente no trabajase, sino para que la gente dedicase el tiempo para el Señor. Y vemos que lo que el Señor quiere que nosotros es que le hagamos un servicio para Él, que le sirvamos a Él, que le honremos a Él, que le glorifiquemos a Él. Para eso fue ese día, para que nosotros glorifiquemos a nuestro Dios. Me gustaría que vaya conmigo nuevamente a su palabra, y por favor vaya a segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 19. Y aquí nos habla acerca de uno de los trabajos que nosotros debemos de hacer para el Señor. Hace unos instantes, mientras nuestra hermana Marta, sierva del Señor, estaba hablando, dijo que Dios nos reunió como un ejército. Y Dios nos reunió aquí con un propósito. Dios juntó un grupo de personas que humanamente no valíamos y nos hizo valiosísimos, pero nos juntó no solamente para hacernos valiosos como gemas, sino para que hagamos un trabajo. Dice en el versículo 19 lo siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol le estaba hablando y estaba diciendo lo que Dios le había llamado a hacer, pero también lo que Dios le había llamado a hacer a la iglesia. Nos dio un trabajo el Señor que hacer: hablar a las personas acerca de la salvación, acerca de la reconciliación. Y nos hizo embajadores, según lo que leímos. Dice que nos hizo embajadores. Y como embajadores nosotros tenemos que hacer un trabajo. Usted se puede imaginar, humanamente hablando, que un embajador fuese contratado y no hiciera su trabajo. Usted puede decir, bueno, hay muchos que no lo hacen. Sí, es cierto, hay muchos que no lo hacen, pero sabemos que eso está correcto, no está correcto, y eso es corrupción. Pero nosotros queremos a personas que representen a un país, que hagan su trabajo. Y el Señor quiere personas que estén en su reino, que hagan un trabajo. Y nos dio ese trabajo de ser embajadores. Si leemos la palabra de nuestro Dios, no solamente nos menciona como embajadores, nos menciona como soldados, nos menciona como reyes y sacerdotes. Y cuando leemos reyes y sacerdotes nos emocionamos, ¿verdad? Porque, ay, soy rey y sacerdote. Pero todo esto implica una responsabilidad. No solamente es el nombramiento, sino es la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Y que nos haya hecho reyes y que nos haya hecho sacerdotes no quiere decir que nos hizo reyes para que todos nos atiendan, y así como al César, que nos traigan uvas, que nos echen aire, como le hacían a los faraones, que nos carguen. No se trata de ese reinado. Cuando Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, nos llamó a ser siervos suyos. Siervos, porque solo hay un rey y Él es nuestro Creador. Cierto que Él es Rey de Reyes, ¿verdad? Pero nos está hablando el Señor que Él nos escogió para hacer un trabajo sobre la tierra. Y si vemos a la historia bíblica y nos podemos empezar a estudiar desde el Génesis, podemos ver personas que Dios llamó, pero personas que no se quedaron sentadas, sino personas que hicieron algo. A Abraham se le dijo: sal de la tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, o que yo te daré. Pero él tuvo que hacer una acción, tuvo que hacer un trabajo. Y cuando fue llamado no era un jovencito de 15 años, era una persona bastante grande de edad. Pero él obedeció. Pudo haber dicho: estoy muy cansado como para empezar a caminar. Eso es para los jóvenes, ya estoy muy viejo. Pero no, él empezó a caminar, a obedecer a nuestro Dios. Podemos ver a su descendencia, podemos ver a Isaac, un hombre trabajador. Jacob, también trabajador. Cierto que tuvo sus detalles Jacob, pero de que fue trabajador, pues tan solo para obtener sus 2 mujeres tuvo que trabajar 14 años, y para obtener sus riquezas después tuvo que trabajar cierto tiempo más para obtener sus riquezas. Y Dios no va a bendecir a una persona floja, sino a una persona trabajadora. Entonces vemos a través de la historia que fue trabajador. Cuando leemos la historia de José también, José, cuando habla acerca de José, dice que era un joven de 17 años y que trabajaba con sus hermanos. Y cuando sus hermanos no trabajaban, él le daba coraje y iba con su papá y le decía que sus hermanos no estaban trabajando. Eso nos dice que José era trabajador. José llegó después a Egipto y tomó un lugar bastante alto. ¿Por qué? Porque era trabajador. Nadie le da a una persona un cargo si ve que no hace nada. Cierto que tuvo problemas porque era parte del plan del Señor, pero podemos ver que José era una persona trabajadora. Y así pudiéramos seguir leyendo acerca de historias de personajes trabajadores, pero me gustaría llegar hasta Moisés. En el libro de Éxodo, en su capítulo 13, vemos la historia de Moisés, ya sacado del pueblo de Egipto, y viene a ser visitado por su suegro Jetro, y entabla una conversación que vamos a leerla en el versículo 13. Dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. En pocas palabras, todo el día. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana
hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Todos sabemos la historia. Jethro le da un consejo bastante sabio, diciendo que tiene que repartir o delegar el trabajo para que pueda seguir adelante y lo haga mejor. Pero lo que yo me quería enfocar en este instante es: veamos la actitud de Moisés, un hombre de más de 80 años que trabajaba desde la mañana hasta la tarde, con una serie de problemas que quizás si usted tuviera uno de esos le explotaría la cabeza. Pero Moisés trabajaba desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué nos habla acerca de Moisés? Que era un hombre trabajador, un hombre que hacía algo para su pueblo, un hombre que dedicaba su vida para su pueblo. Todo el día estaba pensando en los problemas, y sin duda alguna que cuando usted recibe un problema y tiene que resolver algún problema de una persona, no solamente se le queda en la mente en el instante que está ahí, sino que usted, estoy seguro, que se lo lleva a su casa y está viendo ese problema, la situación que está pasando. Moisés era un hombre trabajador. De hecho, cuando su ministerio termina sobre la tierra, y nos vamos al libro de Josué, si usted va conmigo, en su capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, vamos a leer, vamos a darnos cuenta lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, y dice ahí: siervo de Jehová. ¿Un siervo qué hace? Trabaja. Un siervo sirve. Si hay un siervo que no sirve, entonces no es siervo, porque para que use el título de siervo tiene que servir. Hay un verbo, servir, que se convierte en el nombre de esa persona que hace un trabajo. Dice: siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun. Y aquí te aparece otra vez la palabra siervo de Moisés. Después dice, diciendo: mi siervo, ¿quién? Moisés, ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y si vemos en estos versículos, en estos dos versículos, aparece bastante la palabra siervo y servir. Y al último, aunque no aparece la palabra servir, Dios le está diciendo a Josué: levántate, sírveme, llevando al pueblo a la tierra que yo le voy a dar. Nos habla acerca del servicio. Moisés era siervo del Señor. Josué era siervo de Moisés. Pero Josué después queda como siervo de Dios. Porque solamente aquel que sirve podrá servir a Dios. Si no quieres servir, pues sencillamente no sirves. Ahora bien, vamos a ver nuevamente la vida de Josué. Josué empieza el libro sirviendo al Señor, y termina este mismo libro o su ministerio sirviendo al Señor. Vámonos al capítulo 24, versículo 14. Y vuelven a aparecer una serie de palabras o el verbo servir nuevamente. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales nuevamente sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciese, otra vez, servir a Jehová, escoged hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces vemos que la vida de Josué fue una vida de servicio completo. Pero también vemos en esta historia que leímos que Josué les dice: hay una opción, o sirves o sirves.
pero nadie puede quedarse sin servir. Aleluya. ¿Sirves o sirves? Porque si no le sirves a Dios, entonces le servirás a los dioses en la tierra en la cual estás habitando. A nosotros nos dice el Señor, o me sirves a mí, o le sirves al mundo, pero como quiera, vas a ser un siervo. Y el mundo no paga bien. Nosotros vemos a aquellas personas que le sirven al mundo cómo terminan. Pero también hemos visto cómo terminan las personas que le sirven a Dios. Gloria a Dios. Pero no hay opción, hermano. Nosotros debemos de servir. Aleluya. Si le servimos bien a nuestro Dios, habrá una recompensa. Pero si no le servimos bien a nuestro Dios, también habrá un juicio sobre nosotros. Amén. Porque Dios demandará de nosotros ese servicio. Nos escogió y nos capacitó y nos ha dado bastantes talentos para que nosotros hagamos algo sobre la tierra. Mientras estemos en la tierra, mientras respiramos, mientras tenemos la oportunidad, nos dio labios, nos dio un oído, nos dio unas manos, nos dio unos pies para expresar la grandeza de Él. Y ese es nuestro trabajo. Cuando nosotros hacemos su trabajo, tendremos una recompensa. Qué privilegio que nosotros tenemos, que nos haya escogido. Hermano, si nos pusiéramos a pensar la grandeza que hay en que Dios nos haya escogido, porque Dios escogió a quien Él quiso escoger. Amén. La Biblia nos dice que Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Gloria a Dios. Y aunque a usted le dio la oportunidad de elegirle si le sirve o no, le dio ese libre albedrío, vino el Señor a usted primero y le dice, le da la invitación. Y a nosotros se nos ha dado la invitación, y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado al Señor. Pero cuando aceptamos al Señor se nos da un nombramiento. Somos embajadores, somos reyes y sacerdotes, pero también se nos dice al instante que se nos delega eso, que tendremos responsabilidades. Y el Señor demandará de nosotros esas responsabilidades. Dios nos ha dado tantos privilegios que Él demandará de nosotros. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y a nosotros no se nos dio solamente cualquier cosa, a nosotros se nos dio el reino de Dios, a nosotros se nos dio la sangre de Jesucristo, y Él demandará de nosotros aquello que ha pagado por nosotros, y nosotros no lo valoramos. Me gustaría llevarlos para que analicemos lo que le pasa a aquellas personas que no le sirven a Dios en rectitud, porque cuando leímos el versículo, vaya conmigo, el versículo 14, le dice Josué al pueblo, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Así que podemos nosotros servir sin integridad y sin verdad. O sea, en pocas palabras, nada más para que vean que servimos. Pero el Señor no solamente quiere que sirvamos, sino quiere que lo hagamos en integridad y en verdad. Porque no se trata de que usted y yo sirvamos para que el hermano vea que sirvamos. Se trata de que sirvamos para que el Señor vea que nosotros servimos. A veces que nosotros servimos y estamos trabajando detrás del telón. Y usted sabe qué significa esa expresión, ¿verdad? Cuando iban a un teatro había personas que estaban detrás de aquel telón y trabajaban y hacían muchas cosas, pero nadie los miraba. Y había alguien que los representaba enfrente, pero todos trabajaban. Y a algunos de nosotros en ocasiones nos toca trabajar detrás del telón, que no se mira que nosotros estamos haciendo. Pero para el ojo del Señor no hay nada oculto. Él lo está mirando. Y está mirando nuestra actitud, lo que hacemos o lo que no hacemos. Hay muchas personas, estoy muy consciente que hay incluso personas que trabajan más que el pastor, que están haciendo mucho trabajo, pero Dios lo está mirando. Dios está mirando cuando usted está haciendo algo. Quizás nadie mire cuando usted viene y hace algo en la iglesia, pero Dios lo está mirando. Amén. Y lo importante es que lo hagamos en integridad y en verdad. Amén. Porque si tocásemos trompeta, cada vez que nosotros hiciésemos algo, no le agradaría al Señor. Quizás a las personas le agrada ver que nosotros trabajamos, y quizás recibamos 2 o 3 aplausos, pero a Dios no le agrada eso. Dios quiere que nosotros trabajemos en integridad y en verdad. Que no lo hagamos para que la gente mire que nosotros estamos trabajando, sino que lo hagamos para que le agrademos a nuestro Dios. Amén. Así que yo le invito a que lo hagamos de esta manera, porque hay personas que quizás lo hacen sin integridad y sin verdad. Pero vamos a ver un resultado. Desde que el Señor llamó al pueblo y empezó a darle las leyes ceremoniales, empezó a darle las leyes a través de Moisés, su siervo, vemos algunos de los grandes errores al principio. Por ejemplo, los hijos de Aarón. Nosotros sabemos, y leemos la historia, dice que ellos pusieron fuego extraño, y nosotros sabemos que fueron consumidos por la presencia de Dios. ¿Estaban sirviendo al Señor? Sí, pero no estaban haciendo con integridad ni en verdad.
Para las demás personas, si el Señor no hubiera tomado cartas en el asunto, hubieran dicho, oh, qué siervos, se están sirviendo. Pero el Señor tomó cartas en el asunto para demostrar que cuando le servimos, debemos de hacerlo en integridad y en verdad, porque el Señor está mirando lo que hacemos. Otros siervos, Elí y sus hijos también, ¿estaban haciendo un servicio? Sí, pero estaban haciendo un servicio que no era íntegro y no era en verdad. Y el Señor no solo castigó a Elí, sino castigó también a sus hijos. Porque el Señor está mirando lo que nosotros hacemos, si lo hacemos en integridad y en verdad, o no lo hacemos de esta manera. Un personaje más del Nuevo Testamento, Judas. ¿Judas sirvió a Jesús? Sí. Es más, él cargaba el bolso de las ofrendas. Lo que de ellos tenían, Judas lo traía. ¿Todos pensaban que Judas hacía un trabajo? Sí. ¿Pero estaba haciendo ese trabajo en integridad y en verdad? No. Y terminó también mal. Nosotros podemos trabajar quizás en el ministerio mucho tiempo y no hacerlo con integridad y en verdad. Y nadie se va a dar cuenta, pero Dios se va a dar cuenta, bueno, se da cuenta siempre, y llegar al instante que haga que todos se den cuenta de lo que estás haciendo, no está correcto. Por eso es importante que nosotros trabajemos en integridad y en verdad, porque del ojo del Señor nadie se escapa. Así es, amén. Cuando nosotros servimos al Señor en integridad y en verdad, no quiere decir que lo estamos haciendo perfectamente, pero que nuestro corazón es íntegro al Señor y que estamos dispuestos a mejorar en las áreas en las que estamos fallando. Eso es lo importante de nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Cierto que hay personas que no lo hacen íntegramente, y los menciona la palabra de Dios de una manera fea que a veces ni quisiéramos leer estos versículos, pero tenemos que leerlos. Vaya por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Así el Señor nos toma a aquellas personas que trabajan, pero trabajan sin integridad. Hay personas que están trabajando en el ministerio, pero no lo hacen con integridad. Dios quiere que hagamos con integridad el trabajo de Él. Versículo 18. Vaya conmigo. Porque andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyos dioses es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aquí nos habla aquella persona que no trabaja en integridad, que hay un fin para él, de perdición. Suena bastante fuerte para escuchar esto, pero es la realidad. Hay personas que no trabajan en integridad, pero Dios quiere que nosotros trabajemos en integridad, porque hay una gran recompensa para aquellas personas que trabajan en integridad. Hay una vida eterna que nos está esperando para aquellos que nos esforzamos y hacemos lo que podemos, luchando, tratando de ser íntegros. ¿Sabe? En este tiempo quizás no sea muy de moda que seas íntegro. La mayoría de las cosas que nos rodean no hay integridad. Pero eso es lo importante, que podemos hacer la diferencia. Cuando todos se visten de blanco, pues no hay diferencia. Cuando todos se visten de negro, no hay diferencia. Pero si de los que se visten de negro, si alguien se viste de blanco, habrá una diferencia. O viceversa, si todos están de blanco y alguien se viste de negro, habrá una diferencia. Y se denotará mucho más. Por eso nosotros que estamos aquí, en esta tierra, que Dios nos ha permitido estar aquí, donde quizás no se esté trabajando en la mayoría de los lugares con integridad, usted tiene que hacer la diferencia y yo tengo que hacer la diferencia, que seamos íntegros. Es triste cuando a veces escuchamos a personas que se ponen a platicar acerca de los cristianos y hablan cosas terribles de los cristianos, porque hermanos de nosotros que son manchas en nuestros ágapes, andan haciendo cosas que no están correctas. Pero nosotros cuando hacemos lo correcto también haremos la diferencia. El mundo habla mal del cristianismo, el mundo habla mal de los pastores, el mundo habla mal de las ovejas, el mundo habla mal de los maestros, el mundo habla mal de los músicos cristianos.
Pero nosotros podemos hacer la diferencia. Podemos ser pastores rectos, podemos ser ovejas rectas, podemos ser músicos que no solo seamos músicos, sino que seamos adoradores, personas que hagamos la diferencia, personas que transformemos este mundo. Quizás usted cuando oiga dice, eso está muy difícil. Para Dios todo es posible. Para lo que nosotros es difícil, para Dios es posible. Cierto que le va a costar mucho más trabajo hacerlo. Cuando usted quiere ser íntegro le costará más, pero usted se sentirá muy bien con usted mismo y además tendrá un buen lugar delante de la presencia de Dios. Trabajar con integridad en este mundo terrible es difícil, pero no es imposible. Jesús nos demostró, Él nos demostró físicamente que se puede hacer. En un mundo de corrupción, donde los fariseos, volvemos a la historia donde empezamos, cuando Jesús hizo esas cosas que era recta, aquella persona había 38 años, había estado padeciendo de una enfermedad. Cuando el Señor lo cura, a las personas que estaban alrededor no les gustó, porque ellos decían, ¿cómo puede curarlo en el día de descanso, en el día de Sabbat? ¿Cómo lo va a curar en este día? Había escogido otro día. Porque a la gente no la vamos a tener conforme. Usted no tiene que estar preocupado en que tenga a la gente conforme, tiene que estar preocupado en que Dios esté conforme con lo que usted hace. ¿Por qué? Porque a veces no se puede entender la grandeza de nuestro Dios. Mire, yo meditaba, póngase a pensar, porque los fariseos decían, es que Dios no trabaja. Puede imaginarse que Dios no trabaje. Dice la Biblia que todo lo que está alrededor, lo visible y lo invisible, está sustentado por el Señor. Usted puede usar su imaginación un poquito por un instante y pensar que Dios Padre dijese, hoy sí voy a descansar. Me desconecto de todo y voy a descansar por 24 horas. ¿Cómo terminaría el mundo? Al primer segundo nosotros dejamos de respirar, porque todo está sustentado por el Señor. Así que el Señor, el día de reposo, en cualquier día el Señor está trabajando, porque Él nos sustenta con su gran poder. Pero a veces no lo entendemos. ¿Qué decía el Señor? Que quiere que nosotros trabajemos para Él, que hagamos un espacio para Él, que le sirvamos a Él. Es lo que el Señor demanda de nosotros, que nosotros seamos personas que trabajemos. Jesús vino no para ser servido, Jesús vino para servir. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. No nos llamó a ser reyes y sacerdotes para ser servidos, nos llamó a ser reyes y sacerdotes y delegados de Él sobre esta tierra para nosotros servir y para dar nuestra vida por las personas. Para nosotros lo que tenemos lo invirtamos para Él. Vaya por favor ahora a Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 23. Porque a veces hacemos una gran diferencia entre que nosotros decimos, bueno, servimos a Dios en cierta área y en cierta área no, ¿verdad? Pero Dios quiere que le sirvamos por completo. Y este versículo nos enlaza a lo que estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no por partes, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos habla que el Señor quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Pero no solamente que sean guardados, sino que nuestro espíritu, alma y cuerpo le sirvan por completo. Porque no solamente es que le sirva mi espíritu o mi alma, no, le tiene que servir mi cuerpo. Dios me dio unas manos para trabajar. Dios me dio unas manos para hacer algo sobre la tierra mientras tenga vida. Dios me rescató a temprana edad o a edad avanzada para hacer algo para su reino. Aleluya. No tenía Dios fuera de control todo. Que me rescató a los 70 años y no puedo hacer nada. Hermano, Moisés andaba trabajando a más de 80 años a 100 por hora. Y si no lo para su suegro Jétero, seguiría trabajando así. Nosotros podemos trabajar independientemente de qué edad tengamos. Vaya ahora por favor a Lucas en su capítulo 8, versículo 1. Dice: y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres
que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que servían de sus bienes. ¿Qué hacían en la última frase? Les servían de sus bienes. Entonces nos habla que el Señor los llamó al servicio. Ellas, lo poco que podían hacer, de esa manera ellas servían al Señor. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían hablar en aquel tiempo. Las mujeres tenían cierto alineamiento que no podían cruzar. Pero ellas, de una u otra manera, ellas querían servir al Señor, y ellas le servían de los bienes, de lo que ellas tenían, de lo que ellas poseían. Ellas servían al Señor. Entonces vemos que no hay excusa para servir a nuestro Dios. Que no puedo hacerlo de esta manera, podrás hacerlo de otra manera. Que no puedo hacerlo acá, puedo hacerlo acá. Pero podemos hacerlo. Hermano, hace un tiempo escuché un testimonio y me encantó, de una ancianita que quizás usted lo ha escuchado o ya lo hemos repetido, pero dice que una ancianita llegó con su pastor y le dijo: pastor, yo quiero evangelizar, pero el pastor sabía que la ancianita no sabía ni siquiera leer, así que ¿cómo va a evangelizar la ancianita? Pero el pastor no le quiso quitar el deseo de su corazón, así que le dio un buen bonche de tratados y la ancianita salió a las calles. Llegaba a una parada y la ancianita empezaba a mirar los tratados, y cuando veía a un joven le decía: joven, ¿puedes ayudarme a leer esto? Que yo no sé leer. Y no estaba mintiendo, ella no sabía leer. Así que el joven, porque estaba ancianita, empezaba a leer el tratado, y cuando lo terminaba de leer le decía: ¿entendiste? En ocasiones decía el joven: sí, entendí. ¿Y te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Y de esa manera esta ancianita, ella predicaba el evangelio. Así que no hay pretexto de que yo no sé leer, así como voy a evangelizar, que yo no sé hacer esto. No hay pretexto. Dios nos dio un cerebro que trabaja, y lo queremos poner a trabajar, y que nos va a dar ideas para que nosotros exaltemos a nuestro Dios así como nosotros nos miramos. Quizás nos veamos con impedimentos, pero no existen impedimentos, porque Dios nos creó para el servicio, que Él nos creó, y somos perfectos así como nos creó para hacer un trabajo para Él. Quizás usted no pueda ser pastor, o no sea evangelista, o no sea maestro, o no sea músico, pero eso no quiere decir que usted no puede servir al Señor, porque usted lo puede hacer. Seguimos leyendo la palabra de nuestro Dios. Algunos, el servicio al Señor tiene que salir del corazón, lo creemos, pero hay algunos que el corazón como que no quiere funcionarles, así que hay que estimularlos en ocasiones. Porque algunos dicen: hey, yo quiero servir a Dios, pero cuando yo sienta, hermano, recuérdese que el corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia. Así que no espere mucho que su corazón le esté palpitando para que usted sirva al Señor. Usted tiene que leer la palabra, y dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es una orden, así que nosotros tenemos que hacer el trabajo. Pero el apóstol Pablo usa estas palabras para estimular a aquellas personas. Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 3, versículo 10. Dice así: porque también cuando estaba con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesús, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y aquí le está hablando a aquellos que no quieren hacer nada y a aquellos que hacen algo. Aquellos que no queremos hacer nada, debemos recordar que Dios va a mandar bendiciones, repito, pero Dios va a mandar bendiciones a aquella persona que se esfuerza y hace un trabajo. A veces nosotros queremos venir a la silla y recibir grandes bendiciones, y en su misericordia Dios nos bendice. Pero recuérdese que cuando Él nos hace crecer un poco, entonces va a demandar de nosotros. Usted tiene su pequeño de 2, 3 años y usted le da a su pequeño. Pero cuando su pequeño tiene 12 años, usted le dice: ve a tirar la basura.
Porque si no tiras la basura, entonces ya estás volviendo una persona que no está siendo productiva. Y si tiene 15 años y el pequeño no hace nada, y si tiene 17 años o 18 años y el pequeño no hace nada, usted sabrá que ya tiene un problema en su casa. Entonces, vamos a esto. El Señor no quiere personas que tengan 17, 18 años, que no quieran ir a sacar la basura. ¿Me explico? El Señor quiere que si tienes 17, 18 años, es que ya tienes que estar produciendo. Y nosotros estamos aquí para producir. Aquí hay una palabra también que suena un poquito fuerte, pero yo creo que aquí hay trabajadores. Solo estamos diciendo por aquellos que están viendo en el video. Proverbios en su capítulo 6, versículo 6. Dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, y mira su camino, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida, y recoge en tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzas por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué nos habla estos versículos? El Señor nos está diciendo que si aquel pequeño animalito que no tiene ningún capitán, que no tiene alguien quien le mande, es sabio y trabaja y es muy trabajador, y cuando usted por casualidad sale al patio de su casa y ve aquel hormiguero, y a veces hasta por maldad usted viene y lo patea, o a veces inconscientemente lo hace, usted se da cuenta que al otro día va y lo visita y ese hormiguero nuevamente está puesto en pie. Si tuviéramos la actitud de la hormiga, porque en ocasiones va a venir Satanás a nuestra iglesia y querer patear la iglesia y quizás se desmorone un poco, pero ¿qué debemos de hacer si fuese como la hormiga? ¿Dejar de trabajar o volver a reconstruir? Porque no importa cuántas veces usted destruye ese hormiguero se levanta. Nosotros como cristianos, en ocasiones viene Satanás y nos patea y nosotros lo que queremos es dejar de trabajar. Oh, yo quería trabajar, pero aquel hermano no le caí bien, yo ya no trabajo. Ahí tiene su puesto, yo ya no quiero hacer nada. Pero en realidad no podemos hacer eso, porque Dios nos dio la sabiduría. Dice que nos dio su mente. Cuando nos dio su mente, nos dio su palabra, para que nosotros nos guiemos por su palabra. Su palabra es su mente. Cuando nosotros leemos su palabra, entonces tendremos la mente de Cristo en nuestra mente. A veces personas dicen: oh, yo tengo la mente de Cristo. Hermano, puedes decir que tienes la mente de Cristo, pero si nunca has leído la palabra de Dios, créeme que no tienes nada de la mente de Cristo. Porque cuando dice el Señor que nos dejó su mente, nos dio su palabra. En su palabra usted entiende. Cuando usted estudia literatura, usted puede, a través del libro que usted lee, sabe el sentimiento del escritor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos leer el carácter del escritor, del inspirador. Podemos entender lo que Él quería plasmar. Así que si nosotros tenemos la mente de Cristo, no la tenga empolvada en su casa. Métala aquí y en su corazón. Entonces, ¿quién puede decir que tiene la mente de Cristo? Necesitamos esa mente de Cristo para ser trabajadores y ser como aquella hormiga. No es que no se cansa. Ojalá pudiéramos entrevistar a la hormiga y preguntarle si se cansa o no. Estoy segura que sí se cansa, pero no deja de trabajar, porque ella sabe que si no se prepara, ella morirá. Porque si llega el invierno y no está preparada, ella va a morir. Déjeme decirle que usted y yo como cristianos podemos pasarnos la vida con las manos cruzadas, con los pies cruzados o extendidos en una cama y no hacer nada. Pero llegará el instante que vendrá la prueba, y si no estamos preparados no tendremos defensa alguna. Por eso el trabajar en el camino del Señor es algo que nos beneficia. Amén. Créanme, como siervo del Señor, como hermano de usted, hay ocasiones que yo no quisiera venir. Cuando tenía los ensayos con los jóvenes y teníamos todos los días usados, había unos jovencitos que me hablaban: hermano, vamos a ensayar. Y yo le decía: ay, Señor, yo no quiero ir. Pero cuando oía su voz y me decía: vamos a ensayar, como que me decía: tienes que ir, impúlsate. Y venía yo. Pero si ellos no me hablasen, y si yo no quisiese hacerlo, créame que a lo mejor me quedaría en la casa. Pero cuando tú te comprometes a hacer algo con el Señor, a veces el compromiso te hace que esfuerces un poco más.
Y por eso es importante que nosotros hagamos algo para el Señor. Comprometámonos a nosotros mismos para servir al Señor. Porque si no te comprometes, sencillamente no vas a hacer nada. Créanme, que si tú dices, yo aquí les sirvo cuando necesiten algo de mí y aquí estoy. Y tú estás así comprometido, pues sabes que a lo mejor no te llamen. Y a lo mejor cuando te llamen, puedes decir que estás ocupado. Pero cuando tú dices, yo voy a agarrar ese cargo, y entonces sabes que tienes que agarrarlo. Entonces sabes que tienes una responsabilidad. Entonces el Señor nos da esas responsabilidades, no para hacernos pesada la carga, sino para que la carga nos impulse hacia adelante. En ocasiones va a sentirse pesada la carga, la va a empujar, pero en ocasiones va a ir hacia enfrente. Y a veces la carga lo va a jalar. Yo sé que usted sabe la fuerza de gravedad, ¿verdad? Cuando usted sube una montaña y lleva un carro, quizás en ese instante que va subiendo el carro, usted tiene que gastar gasolina. Pero cuando está en la cumbre de arriba, usted puede apagar el carro, pero el puro peso lo va a llevar hacia abajo. O si en pocas palabras, el peso lo va a mover. En ocasiones usted va a batallar con el ministerio, pero en ocasiones usted va a estar cansado y el ministerio lo va a jalar. Y como quiera usted va a avanzar. Por eso es importante que trabajemos para el Señor, porque en ocasiones hasta el ministerio te jala. Cuando no quieres jalar, Él te jala. Por eso es importante que nosotros trabajemos. Ahora el Señor, voy a casi concluir con una historia. Una ocasión el Señor llevó a sus discípulos y estaba con sus discípulos y predicó en un desierto. Y cuando estaba en ese desierto había 5,000 personas. Y los discípulos estaban desesperados porque ya los discípulos tenían hambre, quizás como usted y yo ahorita. Tenían hambre y le dicen los discípulos a Jesús, Señor, déjalos que se vayan. Déjalos que busquen un lugar donde reposar y que consigan alimentos. Porque el día ya declina y estamos en un desierto. Permite que ellos vayan. Y el Señor les responde, denles de comer ustedes. Y es lo que el Señor nos dice. Alrededor de nosotros hay personas que necesitan. Y nosotros decimos, el mundo está terrible, Señor, no podemos cambiarlo, Señor, haz otra manera, porque nosotros no podemos. Pero el Señor nos dice, denle de comer ustedes. Y usted y yo podemos decir, pero Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. El Señor dice, recuéstenlos de 50 en 50 y yo voy a hacer un milagro. Y el Señor puede hacer un milagro con lo que usted tiene. Quizás usted no tenga una capacidad de un teólogo. Quizás usted no tenga la capacidad de un músico profesional. Quizás usted no tenga la capacidad de un evangelista de estadio. Pero si usted tiene una capacidad, Dios puede multiplicar esa capacidad y Dios puede hacer un milagro. Dios no escogió a los sabios para que predicasen. Dice que de lo más necio y del mundo escogió Dios, y eso será yo, para predicar, para que su nombre sea glorificado. Así que Dios puede capacitarlo y Dios puede dar una inteligencia que suba su coeficiente intelectual de la noche a la mañana a un 230, no sé, puede hacerlo, pero no lo va a hacer porque el Señor quiere manifestarse en su debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando nosotros dejamos que nuestra debilidad sea usada por el Señor, entonces Dios se manifiesta. A veces hay días que me siento tan débil, me siento tan... oro al Señor y no puedo yo buscar una palabra. Pero yo me doy cuenta que cuando eso sucede, cuando termino el servicio, es uno de los servicios que más bien me siento. Pero cuando siento que puedo hacerlo, en ocasiones son los servicios que me siento más terrible. Porque sé que Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Que usted no sepa, el Señor ya lo sabe. No hay algo que el Señor ignore. Dios sabe que usted no puede hacer ciertas cosas, pero Dios sabe que usted puede hacerlo. Mire, volvemos a la historia. El Señor dice que los acomodaron de 50 en 50 y el Señor oró por aquellos peces y aquellos panes y empezó a repartir. La historia está en Lucas capítulo 9, versículo 12 en adelante. Usted la quiere ver. Empezó a repartir las personas y todos comieron. Y después, note que eran 12 discípulos. Después de todo eso, les dijo al Señor que levantaran todos los pedacitos. ¿Y cuántas cestas sobraron? 2. Una para cada uno de los apóstoles. Porque cuando Dios bendice, Dios bendice. Y si usted lo llamó a usted, si aquí hay 20, entonces habrá 20 canastas de bendición.
Porque cuando nosotros servimos al Señor, siempre hay y va a sobrar. Hermano, que usted invierta poquito y es lo único que tiene. Para usted es todo. Pero usted dele al Señor. Usted dele al Señor. Y cuando nosotros le damos, Dios nos va a bendecir. Ellos solo llegaron con cinco panes y 2 peces. Y no eran de ellos, se los dieron. Pero cuando ellos los entregaron, porque aunque no eran de ellos, se los habían dado para ellos, para que se los comieran ellos. Por eso ellos estaban preocupados diciendo, Señor, ya que se vayan, déjalos que consigan su comida. A veces nosotros así hacemos, queremos toda la bendición para nosotros. Pero cuando nosotros la repartimos, entonces Dios va a obrar. Cuando nosotros soltamos lo que tenemos, porque a veces hay cosas que tenemos que, ay, Dios mío, ojalá que se vaya el hermano, porque me lo pueda comer yo. Ay, este chocolate. Pero cuando nosotros lo soltamos, el Señor bendice. Y yo sé que todos hemos pasado por cosas como esas. Somos seres humanos, ¿verdad? Pero cuando nosotros soltamos eso, entonces Dios nos bendice. Y no estoy hablando de cosas simplemente económicas, estoy hablando de todo. Nuestro tiempo, nuestro trabajo, sí, aparte de la economía, todo lo que tenemos, cuando nosotros lo soltamos, lo poco que usted sabe. Quizás hay muchas personas que se burlen de usted por lo que usted sabe. Yo sé que sí, puede haberlo. Hay personas terribles que se van a burlar porque piensan que usted es ignorante, pero pues no están equivocados, sí lo somos. Somos ignorantes. Quizás se burlen, pero hay personas que necesitan lo que usted sabe. Y con lo que usted sabe, ellos pueden sobrevivir. Amén. Pero nosotros debemos de usar lo que Dios nos ha dado. Los días pasados, nuestra hermana Socorro leyó estos versículos y quiero leerlos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. 11, bueno, ¿cierto? Dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días no hallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esto nos habla de que demos, de que abramos nuestro corazón y demos lo poco que tenemos. Quizás usted no tenga mucho, pero hay personas que no tienen nada, y lo que usted tiene es mucho para ellos. Tiene días que he estado meditando acerca de las personas y me he contactado con algunas personas de otros países y hermanos de nosotros que están batallando, que no tienen, que nosotros dijéramos, ¿cómo podemos ayudarles si tampoco nosotros tenemos? Pero sí podemos, algo podemos hacer, podemos ayudarles. Y yo sé que usted puede tener un vecino, puede tener una persona que necesita, que usted está haciendo muchas cosas que a veces ni las valoramos, pero que nosotros pudiéramos darlas a las personas. Los días pasados compartí con mis niños y nosotros vamos cada cierto tiempo a McDonald's, que quizás es lo más económico que nosotros podemos comprar porque no tenemos mucho, pero cuando lo multiplicamos por todo nos damos cuenta que gastamos mucho dinero. Y yo les digo, ¿sabía que uno de tus familiares o de nuestros familiares con menos de lo que nosotros nos gastamos en un McDonald's podían comer toda la semana? Amén. Y a veces ustedes dejan su hamburguesa ahí a medio porque piden 2 o 3. Y así estoy hablando de algo económico para que nosotros miremos lo espiritual. Hay cosas espirituales que nosotros podríamos darle a las personas, pero no las valoramos nosotros y no las queremos compartir. Compartamos lo poco que tenemos. Amén. Lo poco que tenga usted. El consejo que usted pueda pensar, ay, mi consejo no es muy sabio. Quizás usted no sea muy sabio, pero la persona lo necesita. Cuando usted lo comparte, va a ser de bendición. Yo quiero dejarlo con eso, hermano. Hemos trabajado un año y ha sido de gran bendición, pero yo creo que siempre podemos dar algo más. Siempre podemos mirar y podemos analizar lo que hemos hecho. Y si hemos hecho algo, gloria a Dios. Pero si no hemos hecho nada, aún es tiempo de hacerlo. Cada día que Dios nos brinda es una oportunidad. Pero sirva al Señor. No solamente sírvale, sino sírvale en integridad y en verdad. Y Dios recompensará. Quizás tenga una canasta llena de bendiciones para usted, pero le está diciendo, dame esos 5 panes y esos 2 peces. Yo quiero bendecirte. Hoy es un día para entregarle esos 5 panes y 2 peces al Señor y que Dios nos bendiga. Dios nos va a bendecir. Él está extendiendo sus manos por bendecirnos, pero nosotros necesitamos primero dar. Quiero concluir con esta historia que algún tiempo la conté. Se cuenta que había una pequeña, ya ni recuerdo el nombre, la historia es algo antigua, pero esa niña un día fue a la tienda y miró un collar de joyería de fantasía que costaba $5.
Esta niña trabajó con su vecinita para juntar esos $5 y por varias semanas, porque solo le pagaban $1, hasta que juntó esos $5 y fue a la tienda y compró su collar de fantasía y se lo colgó y andaba bien emocionada. Donde quiera que iba, lo cuidaba, y cuando dormía lo guardaba en un lugar especial. Su papá miró que la niña amaba mucho su collar, así que en su corazón salió a ir a comprarle, pero no le iba a comprar cualquier collar, sino le compró un original, uno de perlas. Llegó y le dijo a la niña, aquella ocasión que le compró ese collar de perlas, le dijo: "Mija, ¿me amas?". Dijo: "Sí, papá, te amo mucho". Le dije: "¿Eres capaz de regalarme tu collar de perlas que tienes?". Digo: "Papá, te amo mucho, pero es mi collar, me costó mucho, me costó $5". Está bien, mija. Volvió a meter su mano papá al bolso y guardó el que traía en la bolsa. Y así lo usó por varias semanas, hasta que una semana llegó y le dijo: "Mija, ¿me amas?". "Sí". "¿Serías capaz de regalarme tu collar?". La niña ya no aguantó y dijo: "Papá, te amo mucho, te amo más que a mi collar". Así que viene la niña y se quita su collar y se lo da a su papá. Cuando el papá recibió su collar, se metió la mano en la bolsa y sacó el otro collar y se lo colgó. El collar ya tenía varias semanas en su bolsa, pero la niña no quería dejar el collar de fantasía. Y para que ella recibiera el verdadero, tenía que dejar el de fantasía. Yo no sé qué collar tienes tú, pero Dios te está pidiendo que le sirvas, porque Él te quiere bendecir. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en el Gloria a Dios. y le pedimos al Señor que Él tome el control de nuestra vida y que podamos ser personas de servicio? Oramos a nuestro Dios.